Llamó a la policía susurrando, «Por favor, ellos me están escuchando». Y luego solo silencio. No hubo gritos, no hubo pelea. Simplemente desapareció. Era una joven común, sin antecedentes, sin enemigos, sin ningún motivo aparente para huir. Pero cuando comenzó la investigación, la verdad se desvanecía con cada pista. Las cámaras dejaron de funcionar, los mensajes fueron borrados y los pocos que sabían algo murieron. Esta es la historia de un caso que jamás fue resuelto oficialmente, pero dejó atrás un rastro de secretos, corrupción y terror que todavía hoy hace temblar a los investigadores más duros. Si crees que ya lo has visto todo sobre desapariciones misteriosas, espera a escuchar esto. Suscríbete ahora y activa la campanita. Vas a necesitar estar preparado para lo que viene. Cuando la familia de Mariana no supo nada de ella por más de 24 horas, comenzaron a llamarla sin parar. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Mariana vivía sola desde hacía 3 meses, en un pequeño apartamento que había alquilado después de conseguir su primer empleo formal. Era una joven discreta, reservada, pero muy querida por su círculo cercano. La última vez que alguien la vio fue en la cafetería donde solía desayunar todos los martes. Esa mañana pareció nerviosa. Habló por teléfono en voz baja y pidió su café para llevar. Luego salió caminando hacia una dirección que nadie pudo confirmar. Horas después envió un solo mensaje a su mejor amiga. «No puedo hablar. Si algo pasa, dile a mi mamá que lo siento». Ese fue el último rastro antes de que desapareciera por completo, como si la tierra se la hubiese tragado. La policía tardó casi 48 horas en tomar el caso en serio. Afirmaron que probablemente se había ido por su propia voluntad. Pero su madre insistía. Mariana nunca habría hecho eso, no sin avisar, no dejando todo atrás, incluso a su gato, que consideraba su compañero de vida. Cuando los agentes finalmente entraron en el apartamento, no encontraron señales de violencia, pero sí algo extraño. Las cámaras del pasillo habían dejado de grabar justo la noche anterior. No había registros del momento en que Mariana salió o entró. Además, el celular de la joven seguía emitiendo señal, pero en un lugar inesperado, una ruta rural a 80 kilómetros de distancia. Cuando rastrearon el punto exacto, encontraron el teléfono, enterrado debajo de piedras, envoltorios quemados y un pañuelo con manchas rojas. La investigación cambió de tono. Ahora ya no se trataba de una desaparición voluntaria. Había pruebas de manipulación, posible secuestro y violencia. Sin embargo, los investigadores notaron algo inquietante. El pañuelo con sangre no fue recogido ni enviado a análisis de ADN. Uno de los oficiales dijo que no era relevante, pero alguien del equipo tomó una foto antes de que desapareciera del lugar. Días después, ese mismo oficial fue trasladado repentinamente sin explicación. La madre de Mariana exigía respuestas, pero todo lo que recibía eran evasivas. Mientras tanto, una serie de publicaciones anónimas en foros comenzaron a mencionar su nombre vinculado a un grupo llamado Círculo del Silencio. Nadie sabía con certeza qué era, pero quienes hablaban demasiado dejaban de publicar. Un usuario, bajo el alias N6X, afirmó tener información. Dijo haber estado con Mariana días antes de su desaparición y que ella había descubierto algo que no debía. Prometió entregar pruebas en una transmisión en vivo, pero la cuenta fue eliminada minutos antes del evento. Alguien lo encontró en su departamento una semana después, inconsciente, con signos de intoxicación y un mensaje escrito en el espejo con lo que parecía lápiz labial. Ella no debió buscar. La policía lo clasificó como un intento de suicidio, aunque los paramédicos encontraron rastros de forcejeo. El video que prometía mostrar nunca apareció.
y lo poco que se sabía comenzaba a desvanecerse entre rumores, silencio y miedo. Mientras tanto, el rostro de Mariana aparecía en carteles que nadie parecía querer mirar. En medio del caos, la madre de Mariana contrató a un investigador privado. No confiaba en la policía ni en la manera en que manejaban el caso. Este hombre, llamado Javier Arce, había trabajado antes con desapariciones sin resolver y tenía fama de ir más allá de los protocolos. Lo primero que notó fue que todos los dispositivos electrónicos de Mariana habían sido formateados: celular, computadora, incluso su reloj inteligente, todos borrados en el mismo día y casi a la misma hora. Pero gracias a una copia de seguridad automática en la nube, Javier logró recuperar un archivo de voz. Era un mensaje sin destinatario, grabado en la madrugada, donde se oía a Mariana decir: "No puedo seguir callando. Si escuchas esto, ya es tarde. Ellos saben todo". Después, un golpe seco y silencio total. El investigador Javier Arce llevó la grabación a un experto en análisis de audio. El resultado fue inquietante. Al fondo del mensaje, tras el golpe seco, se podían identificar voces distorsionadas. No eran claras, pero una frase se repetía varias veces: "Cierra la boca, ya sabe demasiado". El experto intentó aislar los sonidos, pero en cuestión de días su oficina fue saqueada. Solo se llevaron los discos duros donde estaban los análisis del caso de Mariana. Nada más, ni dinero ni otros equipos. Era evidente que alguien estaba siguiendo cada paso de la investigación. Javier, acostumbrado a amenazas, tomó precauciones extremas, pero hasta él empezaba a notar que algo más grande se escondía detrás de esta desaparición. No era solo un crimen, era un sistema entero encubriendo lo imposible. Una antigua compañera de universidad de Mariana, llamada Lidia, se presentó voluntariamente a declarar. Dijo que semanas antes, Mariana le confesó haber presenciado algo extraño durante una visita a un edificio abandonado donde supuestamente se realizaban prácticas de meditación alternativa. Según ella, Mariana creía que en ese lugar se reunía un grupo con símbolos similares a los del Círculo del Silencio. Mariana estaba obsesionada con saber más. Había conseguido fotos, nombres y ubicaciones. Lidia mostró una libreta donde Mariana anotaba todo, pero las páginas más recientes estaban arrancadas. Cuando Lidia fue a buscar la libreta para entregarla oficialmente, había desaparecido. Esa misma noche, su auto fue incendiado frente a su casa. El mensaje era claro: no sigas hablando. El caso empezó a atraer la atención de periodistas independientes. Uno de ellos, especializado en desapariciones sin resolver, publicó un hilo detallando todo lo que sabía hasta el momento. Incluyó datos que nunca habían sido revelados por la policía, como que la cerradura del apartamento de Mariana fue cambiada 2 días antes y que había registros de visitas nocturnas que no coincidían con nadie conocido. El hilo se viralizó en pocas horas. Al día siguiente, el periodista fue encontrado muerto en su apartamento, aparentemente por inhalación de gas. La estufa estaba abierta, pero no había fósforos ni mechero cerca. Su laptop, con todas las anotaciones del caso, se había reseteado sola por una supuesta falla. Era ya el tercer intento de sacar a la luz algo que siempre terminaba siendo silenciado. A pesar de todo, Javier Arce no se detuvo. Logró ubicar a una ex empleada del edificio donde Mariana fue vista por última vez. Su nombre era Sonia y había sido despedida sin motivo 3 días después de la desaparición. Ella relató que una noche, al revisar los monitores de seguridad, vio a Mariana entrar pero no salir. Fue al supervisor para reportarlo y él le dijo que ese archivo ya no existe. Sonia fue obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de perder su liquidación.
Pero lo que más le perturbó fue que en las grabaciones Mariana parecía estar siguiendo a alguien y que esa persona, según Sonia, no caminaba. Se deslizaba sin pasos audibles. Nadie le creyó, hasta que mostró un dibujo que había hecho de memoria. Javier sintió un escalofrío inmediato. Era el mismo símbolo que Mariana había dibujado en su libreta semanas antes. La madre de Mariana, cada vez más desesperada, apareció en televisión nacional rogando ayuda. Mi hija no se fue, se la llevaron y no sé quiénes son, pero tienen poder. Durante la transmisión, se notó cómo uno de los camarógrafos recibía indicaciones por auricular y hacía señas para cortar la entrevista. El segmento fue retirado de las redes del canal en menos de una hora. Pero la grabación, difundida por usuarios anónimos, despertó el interés de activistas y asociaciones que empezaron a vincular el caso con otros desaparecidos con patrones similares. Mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años, que habían reportado acoso, seguido de mensajes extraños y cortes de comunicación. Todas ellas vinculadas de alguna forma al mismo edificio o a los supuestos retiros espirituales. Mariana no era la primera, solo fue la que gritó más fuerte. Javier organizó todos los casos similares. En 1900, una línea de tiempo. Descubrió al menos 7 desapariciones en los últimos 4 años, todas dentro de un radio de 100 kilómetros. En cada uno, la policía archivó los expedientes alegando falta de pruebas o desaparición voluntaria. Pero Javier notó un patrón oculto. Todas las mujeres habían asistido a una misma conferencia sobre bienestar emocional organizada por una entidad llamada Fundación Espejo Interior. Dicha fundación no tenía dirección física, solo una página web sin contacto directo. Javier intentó rastrear a los organizadores, pero las identidades estaban protegidas bajo empresas fantasmas. No había rastro de impuestos, contratos ni responsables legales. Era como si el proyecto existiera solo para atraer personas y desaparecerlas. Una de las mujeres desaparecidas, llamada Natalia, había dejado una carta escondida en la tapa de una caja de maquillaje. Fue encontrada por su hermana, que nunca creyó en la versión oficial. La carta decía: hay algo en esa casa. No sé si es humano, pero ellos le temen, yo también. Dicen que si lo ves, no puedes contarlo. Lo más perturbador no fue el contenido, sino la fecha. Estaba escrita 2 días antes de que Natalia asistiera a uno de los retiros organizados por la fundación. Nadie más que la familia tenía acceso a ese objeto, lo que descartaba falsificación. La carta fue entregada a las autoridades, pero al igual que el pañuelo ensangrentado, fue descartada como irrelevante. El archivo del caso fue sellado y Lacindo, hermana de Natalia, desapareció 3 semanas después mientras investigaba por su cuenta. Javier contactó a un informante anónimo que se presentó como exmiembro de la fundación. Su voz temblaba incluso con la distorsión activada. Dijo que lo que ocurría en los retiros no era espiritual ni terapéutico, era una entrega. Personas específicas eran observadas, seguidas y seleccionadas. No todos eran tomados, solo los que mostraban conexión. No explicó a qué se refería con eso. Cuando Javier insistió en que le diera una dirección o ubicación exacta, el hombre se negó rotundamente. Dijo: no quiero morir como los otros, lo que está allá adentro no perdona el ruido. Luego cortó la llamada. Días después, el número quedó inactivo. Javier lo buscó en registros telefónicos, pero no existía. Era como si la llamada hubiese sido un eco de alguien que ya no estaba vivo. En un giro inesperado, la cuenta bancaria de Mariana fue reactivada desde un cajero automático en un pueblo costero abandonado. Las cámaras de seguridad no captaron rostro alguno,
Solo una figura vestida con capucha negra que usó guantes y mantuvo la cabeza agachada en todo momento. Retiró una pequeña cantidad de dinero y luego desapareció caminando hacia el bosque. Javier viajó hasta el lugar. El bosque estaba cerrado al público por ser una antigua zona militar desactivada. Aún así, encontró lo que parecía ser un sendero oculto. En el camino halló restos de velas, símbolos tallados en árboles y una caja metálica enterrada. Dentro había fotografías antiguas, la mayoría quemadas, pero una se salvó parcialmente. En ella se veía a Mariana, sentada en círculo con otras mujeres, todas de ojos vendados. La imagen fue enviada a expertos en edición digital para verificar su autenticidad. El análisis concluyó que no había montaje, era una foto real, pero lo que más llamó la atención fue el fondo. Una construcción de madera, semicircular, con símbolos pintados en la pared trasera. Uno de esos símbolos coincidía con un dibujo encontrado años atrás, en otro caso no resuelto, en la misma región. Se trataba de un desaparecido que nunca tuvo conexión con Mariana, pero cuya madre también denunció silenciamiento policial y vigilancia. Javier comenzó a recibir mensajes amenazantes en su buzón, siempre con la misma frase escrita en tinta roja: "No abras lo que debe seguir sellado". Pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Cada nuevo paso lo acercaba a algo mucho más oscuro que un simple grupo clandestino. Javier decidió visitar a la madre del desaparecido, cuyo símbolo coincidía con el hallado en la foto de Mariana. Al llegar, encontró una casa rodeada de imágenes religiosas y cámaras de seguridad. La mujer, de rostro demacrado y ojos hundidos, lo recibió con una frase que lo dejó helado. También vio el símbolo en su sueño. Ella le contó que después de la desaparición de su hijo, comenzó a soñar con un lugar circular, lleno de susurros y figuras sin rostro. Al principio pensó que eran pesadillas, pero luego comenzó a encontrar dibujos que no recordaba haber hecho, todos con el mismo patrón. Cuando Javier le mostró la foto de Mariana, la mujer lloró en silencio y dijo: "Él también estaba ahí, solo que en mi foto todos ya tenían los ojos abiertos". Pero ella no tenía esa imagen. Afirmó que alguien se la llevó una noche sin forzar la cerradura. A medida que las pistas se conectaban, el caso comenzaba a atraer miradas incómodas. Javier fue citado por un fiscal de distrito que le pidió, con tono aparentemente amable, que abandonara la investigación. Afirmó que había intereses superiores involucrados y que continuar podría poner en riesgo su vida y la de su familia. Javier grabó la conversación en secreto. Cuando intentó divulgar el audio, su computadora se reinició de forma abrupta. Todo se borró. Esa noche, su casa fue allanada. No se llevaron objetos de valor, solo documentos relacionados con el caso Mariana. Pero lo más inquietante fue el mensaje que dejaron en su espejo, escrito con marcador permanente: "Ya la soltamos. ¿Por qué sigues buscándola?". La frase estaba escrita al revés, como si alguien la hubiese colocado desde dentro del espejo. Desesperado, Javier contactó a un viejo colega, experto en hipnosis regresiva, con la esperanza de que los sueños de la madre pudieran revelar algo concreto. Durante la sesión, la mujer describió un lugar subterráneo, con paredes húmedas y cantos monótonos en un idioma que no conocía. Dijo que había una figura central, cubierta con vendas, que hablaba sin mover los labios. Cuando intentó acercarse, despertó gritando. En su brazo apareció una marca rojiza en forma de espiral. Lo extraño es que esa misma marca fue encontrada en una fotografía vieja de Mariana, en su muñeca derecha. Nadie sabía por qué estaba allí, ni cuándo fue tomada. Javier comenzó a considerar que lo que enfrentaba no era solo una red criminal.
Era una estructura ritual, posiblemente con raíces muy antiguas y peligrosas. Una mujer se presentó en una estación de policía de una ciudad vecina. Estaba desorientada, deshidratada y no recordaba su nombre. Solo repetía una frase: no debí mirar atrás. Su descripción coincidía con una de las mujeres desaparecidas vinculadas al caso. Pero cuando Javier llegó a verla, ya había sido trasladada a un hospital psiquiátrico sin autorización familiar. Intentó ingresar, pero fue rechazado por motivos de seguridad institucional. Lo más extraño, en la ficha médica no aparecía su nombre real, ni constaba como paciente identificada. Al día siguiente, el ala del hospital donde estaba internada fue cerrada por obras. Nunca más se supo de ella. Javier alcanzó a ver el tatuaje en su cuello antes de que la retiraran. Un pequeño símbolo circular con líneas cruzadas, igual al de la foto encontrada en el bosque. Javier volvió al bosque con un dron de alta resolución. Buscaba registrar desde el aire posibles estructuras ocultas. En la grabación detectó algo extraño. Una leve abertura en la tierra que parecía un acceso camuflado. Al inspeccionarlo en persona, encontró una compuerta metálica, oculta bajo hojas y ramas. Era pesada, oxidada, pero lograron abrirla. Bajaron por una escalera estrecha y húmeda que descendía hacia una galería subterránea. El aire era denso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. No había electricidad, pero el lugar olía a reciente. En el fondo, una sala circular, vacía. Solo quedaban restos de vendas, velas consumidas y un collar que pertenecía a Mariana. Javier no dijo una palabra, solo grabó todo. Pero esa misma noche, su teléfono explotó en su bolsillo sin razón aparente. Después del incidente con el teléfono, Javier entendió que estaba siendo vigilado más de lo que imaginaba. Mandó a reparar el dispositivo y el técnico encontró un chip de rastreo oculto, soldado entre las piezas del circuito. No era algo que se vendiera en el mercado común, parecía tecnología militar. Esa misma semana, alguien intentó ingresar a su coche mientras dormía en un motel fuera de la ciudad. Logró espantar al intruso, pero el mensaje estaba claro. Estaba cruzando una línea invisible. A pesar del miedo, Javier siguió investigando. Una búsqueda inversa con el símbolo del collar lo llevó a una sociedad secreta que operó durante décadas bajo distintos nombres. Siempre desaparecía cuando las autoridades se acercaban. Siempre dejaba cuerpos sin rostro y casi siempre involucraba mujeres jóvenes. Uno de los nombres relacionados con esa sociedad apareció en un archivo de prensa amarillista, la Casa del Eco, un supuesto culto disuelto en los años 90 tras una redada en la que desaparecieron todos los implicados sin dejar rastro. Solo una testigo sobrevivió, una niña de 8 años que luego fue adoptada y cuyo expediente fue sellado. Javier logró acceder a registros judiciales antiguos y tras semanas de cruces, encontró una coincidencia. Mariana había sido compañera de cuarto de esa misma mujer en la universidad durante un semestre. Su nombre era Clara. Al buscarla, descubrió que había fallecido en un accidente de tráfico hace 2 años, pero en la morgue no había cuerpo registrado. Solo un ataúd sellado por condiciones sanitarias extremas. Otra muerte que no cerraba, otro cabo suelto, demasiado conveniente. Javier viajó hasta el pueblo donde ocurrió aquel accidente. Entrevistó al encargado del cementerio, quien confesó que nunca vio el cuerpo. El ataúd llegó directamente desde la ciudad con escolta privada y fue enterrado bajo supervisión de hombres vestidos de traje. Nadie local asistió al entierro. El cuidador relató que durante semanas extraños visitaban la tumba al anochecer. No dejaban flores, solo objetos envueltos en tela roja.
Cuando intentó acercarse una vez, le dijeron que no debía interrumpir el ciclo. Desde entonces comenzó a escuchar cantos durante la madrugada, siempre desde el bosque cercano. Cantos en un idioma que no podía identificar. Aterrorizado, pidió traslado. Antes de irse, tomó una foto de uno de los objetos dejados en la tumba. Era una pequeña figura, con el rostro cubierto y las manos atadas. Ese ídolo, idéntico a uno encontrado en la galería subterránea, parecía tener un patrón cíclico. Javier contactó con una experta en antropología ritual. Ella, al analizar las imágenes, dijo algo inquietante. Esto no es reciente, es un símbolo que representa sacrificios de aislamiento, encierro absoluto, despojo de identidad. Según ella, en algunas culturas secretas, se creía que borrar el nombre y la historia de una persona la convertía en una especie de ofrenda pura. Alguien que ya no existe en ningún registro. Alguien que puede desaparecer sin dejar sombra. Para validar la teoría, Javier rastreó actas de nacimiento, universidad, salud y hasta redes sociales de Mariana. Una a una, todas comenzaron a desaparecer en tiempo real. Era como si su existencia estuviera siendo borrada ante sus ojos. Y aún así, algo dentro de él le decía que seguía viva. Una madrugada, Javier recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con letras recortadas de revistas. Ven solo, Ruta 47, medianoche, ella espera. Contra todo instinto, fue. Condujo hasta la ubicación, un claro entre montañas, sin señal de celular. Allí encontró una cabaña antigua cerrada por fuera. Había velas apagadas, cenizas frescas y un cuaderno. Al abrirlo, vio dibujos infantiles, frases incoherentes y nombres tachados. Entre ellos, el de Mariana, repetido. Al fondo, una nota escrita a mano. No es una víctima, ella eligió. Justo entonces, escuchó pasos detrás de la cabaña. Corrió, pero no había nadie. Al regresar a su coche, encontró una muñeca en el asiento. Vestía la misma ropa con la que Mariana desapareció y sostenía una nota en miniatura. Ya es parte de nosotros. Javier llevó o boneco para análisis forense. A sorpresa, veio rápido. Dentro dele havia um pequeno compartimento com um chip de memória. O conteúdo estava criptografado, mas um especialista conseguiu recuperar alguns fragmentos. Eram vídeos curtos, todos gravados no mesmo espaço escuro e úmido, o mesmo cenário da sala circular. Em um deles, Mariana aparecia sentada no chão de olhos fechados, murmurando frases desconexas. Ao fundo, uma figura imóvel observava. O rosto era indistinguível, mas o áudio revelou algo ainda mais perturbador. A voz de Mariana dizendo "No tengo miedo", repetidamente. Até que, em determinado momento, outra voz, profunda e não humana, interrompe. "Ahora sí eres nuestra." O vídeo cortava abruptamente. O arquivo foi deletado sozinho minutos depois. A essa altura, Javier começou a apresentar sinais de paranoia. Tinha certeza de que estavam entrando em sua casa durante a madrugada. Um dia, acordou com marcas circulares nos pulsos, como se tivesse sido amarrado. Câmeras internas foram desativadas misteriosamente. Ao revisar suas próprias gravações, notou que, em vários trechos, havia interferências visuais e sons graves inaudíveis ao ouvido humano. Mandou os arquivos para análise de frequência e foi alertado. Esses ruídos poderiam causar alucinações auditivas, perda de memória e picos de ansiedade. Mas quem estaria transmitindo isso? E por quê? Javier não dormia mais. Começava a confundir sonhos com realidade, mas ainda assim não parava. A obsessão por encontrar Mariana já não era apenas uma missão, era um chamado, um vínculo que ele não compreendia, mas sentia cada vez mais. Tentando encontrar respostas, Javier voltou a entrevistar Sônia,
A Issete, ex-vigilante do prédio onde Mariana foi vista pela última vez. Ela havia desaparecido por meses e agora vivia em um trailer isolado nas montanhas. A mulher estava irreconhecível, magra, com olhos fundos e comportamento paranoico. Quando viu Javier, começou a chorar. Disse que também sonhava com a sala circular, que ouvia o nome de Mariana em seus pensamentos, que algo entrou nela desde aquela noite. Segundo Sônia, todos os que tentaram se aproximar da verdade foram tocados por essa força e que a única forma de sair era aceitar o vazio. Antes que Javier pudesse entender o que isso significava, Sônia começou a rir incontrolavelmente e a se debater. Foi necessário chamar socorro. No hospital, diagnosticaram surto psicótico extremo, mas nos exames cerebrais, uma área de seu lóbulo frontal parecia ter sido desconectada. Javier retornou ao local da galeria subterrânea com um georradar portátil, buscando cavidades ocultas, e encontrou. A poucos metros da entrada principal, sob o solo, havia uma segunda estrutura mais profunda. A escavação levou 2 dias. Quando finalmente entrou, viu uma sala semelhante, mas desta vez com inscrições mais antigas, quase primitivas. No centro, havia um altar com ossos humanos organizados em espiral. Entre eles, uma correntinha com o nome Clara, a ex-companheira de Mariana, dada como morta. Em uma parede, alguém havia escrito com sangue seco: todo final é solo el início. Javier caiu de joelhos. Aquilo não era só um culto, era uma linha contínua de desaparecimentos e transformações. Um ciclo que se repetia, escolhendo sempre um novo corpo e um novo olhar para continuar vivo. Na saída da câmara, Javier encontrou algo que congelou seu sangue. Uma gravação em vídeo, recém-colocada em seu carro. No vídeo, ele mesmo aparecia, dormindo, filmado da janela de seu quarto na noite anterior. Alguém estivera lá. Alguém que queria que ele soubesse que estava sendo vigiado de perto. Mas o mais inquietante veio no final da gravação. Mariana, parada no corredor do prédio de Javier, olhando direto para a câmera. Seus olhos estavam pretos, sem íris, sem expressão, apenas parados. Ao fundo, sua voz repetia: "Ya no soy ela, ya no soy yo." Javier não conseguia entender. Ela estava viva? Ou era apenas o invólucro do que ela havia se tornado? O vazio que todos temiam. Agora tinha um rosto e sabia exatamente onde ele morava. Javier começou a isolar-se. Parou de responder mensagens. Evitava a luz. Colocou cobertores nas janelas e deixou de sair durante o dia. Nos poucos registros em que aparece após essa fase, parece mais velho, como se os últimos meses tivessem drenado anos de sua vida. Em seu diário pessoal, que mais tarde seria encontrado por sua irmã, ele escrevia sobre presenças que o observavam do espelho. Dizia ouvir sussurros que o chamavam pelo nome e o mais assustador. Agora também ouvia a voz de Mariana, mas diferente, fria, sem emoção. Uma frase se repetia nas anotações: "Ela está aqui, pero nu is ela." Javier acreditava que a entidade por trás do culto havia assumido o corpo de Mariana e agora queria fazer o mesmo com ele. Era só questão de tempo. A paranoia se transformou em delírio. Javier instalou câmeras por toda a casa, mas os arquivos sempre apresentavam falhas no mesmo horário, 3:03 da manhã. Nesse horário, ele acordava suando, sentindo como se alguém estivesse sentado na beira da cama. Tentou se filmar dormindo e em uma das gravações pôde-se ver levantar, olhar diretamente para a lente e sorrir, sem nunca se lembrar de ter feito isso. Levou o vídeo a um especialista forense digital, que confirmou que não havia edição. Era ele, mas não parecia ele. O sorriso, o olhar vazio, a forma como se mexia, como se algo estivesse usando seu corpo enquanto ele dormia. Javier já não sabia mais se ainda era dono de si mesmo.
ou se havia cruzado o mesmo limite que Mariana cruzou. E atrás desse limite, não havia retorno. Em uma última tentativa de libertar-se, Javier buscou um padre que já havia atuado em rituais de exorcismo. O homem, relutante, aceitou visitá-lo. Durante a sessão, disse sentir uma presença pesada, sufocante, como uma névoa invisível. Mas o que mais o assustou foi a reação de Javier ao ouvir uma oração. Seus olhos viraram e ele começou a repetir em voz baixa: La espiral no termina, la espiral no termina. O padre abandonou o local em pânico, deixando apenas um crucifixo e um aviso: se queda com ela, o lá arrastra conel. No dia seguinte, Javier desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada de terra, com os faróis ligados. No banco do passageiro, o mesmo boneco com o chip, mas agora com a boca costurada. A notícia do desaparecimento de Javier correu pela mídia, especialmente entre os que acompanhavam o caso Mariana. Mas algo curioso aconteceu. Todos os vídeos, artigos e arquivos onde seu nome aparecia começaram a desaparecer. Até mesmo as entrevistas em que ele havia participado foram retiradas do ar, como se nunca tivessem existido. Apenas um backup sobreviveu, graças a um usuário anônimo que publicou o dossiê completo da investigação em uma página da Deep Web. Nele, o último texto escrito por Javier estava incompleto. Apenas 3 palavras, digitadas às pressas, antes que o arquivo travasse para sempre. Está detrás mil. O relógio no canto do arquivo mostrava 3:03. O mesmo horário onde tudo sempre começava. O mesmo horário em que as câmeras paravam. Sem Javier, a mãe de Mariana foi deixada no escuro mais uma vez. Mas algo em seu rosto havia mudado. Não chorava mais, não implorava por justiça, apenas sorria. Um sorriso leve, quase ausente, como se tivesse aceitado algo que ninguém mais sabia. Começou a ser vista andando à noite pelas ruas do bairro, sempre descalça, carregando um rosário sem cruz. Quando uma vizinha perguntou se ela estava bem, respondeu com uma voz calma: Mi hija está livre. Ahora somos muchas. Na mesma semana, 3 jovens desapareceram na região. Todas tinham frequentado o mesmo retiro onde Mariana havia ido anos atrás. A polícia não fez ligação alguma entre os casos, mas nos postes da cidade começaram a aparecer cartazes com o rosto de Mariana, sorrindo. Só que agora, os olhos estavam completamente pretos. Los nuevos casos de desaparición no atrajeron atención nacional. Fueron tratados como fugas voluntarias o posibles accidentes. Las familias intentaban denunciar irregularidades, pero todo se bloqueaba a nivel burocrático. Mientras tanto, en foros anónimos, usuarios aseguraban haber visto a Mariana, pero diferente, siempre en lugares oscuros, siempre con la misma expresión vacía. Una de las nuevas desaparecidas dejó una nota críptica en su diario. Vi a la chica de los ojos negros. Me ofreció silencio. Los expertos que intentaron analizar la conexión entre los casos fueron desacreditados o amenazados. Pero una periodista independiente, Clara Bermúdez, comenzó a armar el rompecabezas. En uno de sus audios filtrados, dijo: hay una red que se extiende desde hace décadas. Cambian los nombres, cambian los rostros, pero el patrón nunca cambia. Clara logró contactar a una fuente interna que le dio acceso a documentos censurados del Ministerio del Interior. Según estos registros, hubo al menos 46 desapariciones vinculadas al mismo símbolo en los últimos 25 años. Todas con elementos en común: borrado de identidad, símbolos rituales, testimonios alterados y manipulación policial. Pero lo más escalofriante era que algunos casos se reactivaban después de años,
cuando las supuestas víctimas reaparecían, siempre cambiadas, sin recuerdos coherentes, con patrones de lenguaje idénticos. Todos decían frases como «ahora soy parte» o «ya no tengo nombre». Clara intentó publicar su investigación, pero su portal web fue derribado por ataques masivos. Solo alcanzó a enviar un mensaje a sus seguidores. Si me pasa algo, no miren sus ojos, no la miren de frente. Clara desapareció 2 días después. La última imagen de una cámara de seguridad la mostró en un vagón de tren, sentada frente a una mujer de cabello largo y oscuro. La cámara se distorsionó justo cuando la mujer levantó el rostro. Nadie más la vio salir. El tren llegó vacío a la estación final. Dentro solo se encontró una libreta con dibujos espirales y un nombre escrito decenas de veces: Mariana. La policía declaró el caso como sin indicios criminales. Pero en foros de discusión, la historia comenzó a circular como leyenda urbana. Una que muchos descartaban como exageración, hasta que personas comunes empezaron a reportar avistamientos. Algunos decían haber soñado con ella, otros haberla visto brevemente en el reflejo de un vidrio, pero todos coincidían en lo mismo. Cuando la vieron, sintieron que una parte de sí mismos se apagó. Años después, una joven ingresó a una comisaría en otra ciudad. Estaba temblando, cubierta de barro y con una espiral tatuada en la espalda. Dijo haber escapado de ellos, pero se negó a explicar quiénes eran. Solo pidió papel y bolígrafo. Lo que escribió desconcertó a todos. Una lista con nombres. Muchos eran personas desaparecidas hacía años. Otros aún estaban vivas. Incluso algunos oficiales que la custodiaban. Cuando intentaron confirmar su identidad, descubrieron que no existía en ningún registro oficial, ni su nombre, ni huellas, ni documentos. Simplemente no existía. Esa misma noche, desapareció de la celda donde estaba encerrada. En las cámaras solo se vio cómo, a las 3:03 am, la imagen se cortaba y cuando regresaba la celda estaba vacía. En la pared, escrito con ceniza, decía: «La espiral continúa». Hoy, el caso de Mariana sigue siendo uno de los más inquietantes jamás registrados. Oficialmente, es solo otra desaparición sin resolver. Extraoficialmente, es la puerta de entrada a algo que nadie quiere nombrar. Algunos creen que todo fue una gran conspiración, otros que fue una posesión colectiva, y hay quienes aseguran que la espiral no es un símbolo, sino un llamado, que aparece cada vez que alguien ve lo que no debía ver, escucha lo que debía estar sellado y cruza el umbral sin permiso. Si estás viendo este video, probablemente ya lo has hecho. Solo recuerda, si alguna vez la ves con su sonrisa suave y sus ojos negros, no le respondas, no aceptes su silencio y, sobre todo, no mires atrás.